El castillo de Caudete es una antigua fortaleza de origen andalusí, levantada sobre un pequeño cerro en el centro de la población. La fortaleza original se levantó en el siglo XII, en el extremo noroeste de lo que hoy en día es el barrio de la Villa, en la época de los almorávides. En 1356 estalló la Guerra de los Dos Pedros entre Aragón y Castilla, y al ser Caudete localidad fronteriza entre estos dos reinos, fue uno de los municipios que más padeció los efectos de la guerra. Fue durante este conflicto bélico cuando el primitivo castillo de Caudete quedó destrozado en gran parte, perdiendo así sus originales formas andalusíes. En 1369 la guerra acabó con la victoria de Enrique II, por lo que Castilla corrió con todos los gastos de las reparaciones causadas por la guerra, siendo el castillo de Caudete una de estas construcciones reparadas por los castellanos. Por ello, actualmente los restos que han llegado a nuestros días son los que proceden de la reconstrucción que se llevó a cabo en el siglo XIV. El castillo de Caudete fue abandonado en el siglo XVI y fue utilizado como cementerio del municipio hasta el siglo XIX, pasando entonces a formar parte de diversas propiedades privadas, de casas que se levantaron anexas a él. Los propietarios de estas casas excavaron grandes huecos en la pared del castillo con el fin de ampliar sus propias viviendas, con lo cual destruyeron cada vez más la vieja fortaleza caudetana. Una característica de este castillo es el gran espacio que ocupa el alambor, que se extiende a lo largo del parapeto meridional, destacando también los merlones. Actualmente se conservan 34 merlones en buen estado, de forma cuadrangular, con remate en tejadillo a 4 aguas. El perímetro del castillo es una planta poligonal y en total delimita una superficie de 1.800 metros cuadrados. El proyecto de la excavación del castillo de Caudete nace gracias a que el Instituto de Estudios Albacetenses ha sacado unas líneas de subvenciones a las cuales se presentó el Ayuntamiento de Caudete. Después de más de 20 años desde la última intervención arqueológica que se desarrolló en el castillo, se ha procedido a hacer una limpieza para adecuar el espacio, recuperar la información de las catas realizadas hace 2 décadas y junto con esa información se ha realizado una intervención arqueológica realizando un sondeo en búsqueda de la cuarta torre que era desconocida hasta el momento. Las catas realizadas hace 2 décadas, junto con la que estamos realizando en esta intervención, está mostrándonos las distintas fases de uso que ha tenido el castillo, especialmente en lo que se refiere a las últimas. Lo que hoy se aprecia al subir al castillo es la última fase de uso, que es un ajardinamiento. Se hizo un jardín con distintos aportes de tierra de zonas del entorno. Con ello se amortizó los restos que estaban en estado ruinoso del castillo, que a su vez habían sido usados en siglos posteriores como un cementerio. Por lo tanto, en estas excavaciones lo que estamos descubriendo son las estructuras, la morfología del castillo y a su vez estos diferentes usos. Por lo tanto, hemos podido comprobar cómo los restos de los muros originales, de las murallas,
o de las propias torres han sido utilizadas, en su momento fueron utilizadas como cementerio para la fabricación de los nichos y el enterramiento de las personas. El motivo por el cual se desarrolla el cementerio en esta localización está relacionado, en primer lugar, porque tenemos la iglesia justo al lado y son terrenos parroquiales. Al hilo de las costumbres ilustradas en las cuales se deja de enterrar a los fieles en el interior de las iglesias para sacarlos a un lugar exterior, es cuando se decide aprovechar las ruinas del antiguo castillo que está en las inmediaciones. Esto se produce a finales del siglo XVIII y el cementerio está en uso a lo largo del siglo XIX, hasta un momento en el que la localización se queda pequeña y se decide desplazar el cementerio a otro lugar, concretamente al entorno de la ermita de Santa Ana. En un momento indeterminado del siglo XIX, como comentaba, ya ha dejado de usarse el lugar como cementerio, por lo tanto se produce un reacondicionamiento del lugar. Se traen tierras del entorno, se colmatan las estructuras, se cubren de tierra todo el espacio para colmatarlo y se configura lo que hoy es apreciable en el castillo. Se configura una serie de terrazas para contener las tierras que acaban de aportar y se constituye un jardín para uso parroquial. Con todo esto, los objetivos de esta campaña han estado centrados en comprender la morfología del castillo en su forma original. En ese sentido, hemos podido descubrir los restos de la torre oeste y los lienzos de muralla que nacen hacia la conexión con las otras torres. Es un lugar donde se ven las distintas fases. Podemos ver la muralla que va a parar a la torre norte. Podemos ver los distintos enlucidos de nichos en la reutilización de lo que es la muralla, y se puede ver el relleno de tierra realizado para hacer el ajardinamiento, con el muro de terrazamiento para la contención de las tierras. Dentro de estas tierras pues también se puede ver cómo parte de estas tierras se han usado de aquí del cerro. Eso decanta la presencia de diferentes huesos humanos. Los espeleólogos del Centro Excursionista de Caudete, David, Jonás y Sergio, han sido los que han entrado en la cavidad que se descubrió por hundimiento mientras se trabajaba entre la torre norte y la muralla. Descendieron con los equipos necesarios para filmar y fotografiar lo que en esa oquedad se pudiera encontrar. Una vez bajo se comprueba que la oquedad está en muy malas condiciones por desprendimientos, sobre todo de los techos. A simple vista parece que estas oquedades corresponderían a espacios de las viviendas adyacentes que en su día estaban adosadas a las murallas por su cara norte, y desde estas mismas viviendas se excavarían estas oquedades hacia el interior del castillo como ampliación de las mismas. El equipo pudo comprobar que estas estancias estaban encaladas para mantener mejor la tierra y así conseguir que no se desprendiera.
Se encontraron huesos humanos que serán estudiados con detalle por los arqueólogos. Dentro del castillo existen 4 torres, todas ellas de mampostería. La torre norte fue protegida con su descubrimiento para evitar más su deterioro. La torre este, también muy deteriorada, es la más cercana a la iglesia de Santa Catalina. Se observa un engrosamiento especial en la pared de más de 1 metro, ya que esta es la torre que protegía el acceso al castillo. La torre oeste es la primera en donde se ha comenzado a sacar a la luz sus muros durante estas semanas de trabajo. El uso del castillo como camposanto debió de tener al menos 2 fases, ocupando la primera la falda anexa al ábside y la segunda el resto del perímetro amurallado. Esta situación se mantuvo aproximadamente hasta 1834. Gracias a un grupo de voluntarios y voluntarias, estos trabajos dirigidos por los arqueólogos se están realizando con fluidez y delicadeza, ya que se están encontrando tanto restos humanos como dependencias funerarias en varios niveles. Estos restos de nichos con paredes de mampostería adosados junto al paramento interior de la muralla son uno de los primeros hallazgos que se han localizado estos días de excavaciones. Se ha constatado que existen varias alturas en la ubicación de nichos, apreciándose que hay estancias por debajo del nivel de los mismos. Los trabajos de restauración que últimamente se han llevado a cabo en el edificio han conseguido la recuperación de sus murallas sur y noroeste, la reposición del almenado y la identificación del perímetro de sus torres defensivas.